Pues el tema que nos toca ver hoy es el del profeta Isaías. ¿Tuvieron tiempo Sí, de leerlo? sí, de revisarlo. Yo Ok. no lo acabé todo, pero sí lo leí. Sí, es que es De muy hecho, lo largo. estaba leyendo. Sí, es muy Sí, largo. Sí, son 66 capítulos. Y Entonces, de hecho es uno de los libros más grandes de la Biblia en cuestión a los capítulos. es correcto, sí. Bien, entonces, nuestro tema, nuestro profeta que vamos a estudiar es Isaías. Y precisamente porque es un libro tan extenso, he dividido este estudio en dos partes. Entonces, hoy vamos a ver nada más la primera. Vamos a tener algunos datos sobre el profeta y después vamos a entrar a ver algunas de sus profecías, no todas. Para la segunda parte vamos a dejar el resto. Y ok. bueno, así es como vamos a iniciar. Eh, para poder avanzar un poco más rápidamente, voy a exponer los temas, los puntos, y ya ustedes, si tienen comentarios, datos que agregar, lo pueden hacer con toda libertad, o también si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Ok. Sí, Entonces doctor, sí, vamos a comenzar, si les parece, viendo pues un poquito los datos biográficos del profeta. Y aquí los tenemos en la pantalla, pues comenzando por el nombre, ¿no? Que ajá. nosotros lo tenemos en español como Isaías, pero en hebreo ahí está, es Yeshayahu, que significa Yahvé ha salvado. Eso en cuanto al nombre. Luego tenemos también algunos datos sobre su descendencia, pues se piensa que era de la nobleza, que fue un Ujú. profeta que se codeó con los reyes, con los gobernantes. Y el único dato que tenemos de su familia es que se dice que fue hijo de Amós. Eso es lo que se Ujú. menciona, ¿no? En cuanto Sí, a su familia nuclear, pues se menciona ahí en el capítulo 8 a su esposa, a la cual se le llama la profetisa, y Ujú. se mencionan también por lo menos dos hijos, según la Ujú. referencia de 8:18, y se dan también los nombres de estos. Uno de ellos sería Sear Jasub en 7:3 y el otro Maher Salal Hasbaz en 8:3. Ahí tenemos los nombres de los hijos del profeta Isaías. En cuanto a su martirio, pues según la tradición, Isaías fue aserrado en el interior de un tronco por orden del rey Manasés. Sí. Y bueno, ahí puse una referencia al Nuevo Testamento de Hebreos 11:37, donde justamente se dice que muchos héroes o mártires de la fe, pues sufrieron muertes violentas, ¿no? Se Sí. menciona ahí que algunos fueron aserrados por la mitad, otros fueron pasados a espada, otros murieron a pedradas, etcétera. Entonces, bueno, hay una tradición muy antigua que dice que Isaías fue aserrado dentro de un tronco. Obviamente no podemos comprobar este dato, pero simplemente yo quería ahí mencionarlo, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. Sí, solamente el comentario de los nombres de los hijos del profeta, Sear Shazú, según lo que yo vi, significa un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz, el Ujú. despojo se apresura. Entonces, tanto el profeta como sus hijos eran un presagio para el pueblo de Israel. Esa es una de las características eh, de los hijos del profeta. Sí, correcto. Gracias por esos datos. Sí, eran los mismos nombres ya eran proféticos, ¿no? Los nombres de sus hijos, el mismo nombre del profeta también. Entonces, era toda una familia profética, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, es muy interesante ese dato. Gracias.
En cuanto al ministerio, la duración, probablemente, fíjense, probablemente fueron 60 años, del 750 al 690 antes de Cristo. Durante los reinados, y aquí tenemos los nombres de estos monarcas judíos: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. El lugar donde él predicó fue Judá, que recordemos que en el siglo VIII estaba ya dividido el reino, ¿no? Después de Sí. Salomón se dividió el reino con sus hijos y tuvieron los respectivos reinos, el del norte y el del sur, tuvieron sus reyes propios, ¿no? Entonces, en Judá, en el reino sur, fue donde predicó Isaías, pero ya veremos que también dio profecías no solo para Judá, sino también para Israel y muchos otros pueblos. Bien, aquí hay que también ahora entrar a lo que es el marco histórico. Vamos a hablar primero de las condiciones externas y aquí tenemos estos datos que son importantes. Perdón, ¿quiere decir algo, hermana? Sí, bueno, encontré que según la tradición del Talmud, se cree que era primo de Usías Ok, y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Se sabe que fue un estadista, perdón, de su época, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. También se le llama el príncipe de los profetas por el nivel de profecía que se encuentra en el libro, en su libro. sí, muy bien, gracias por esos datos. Y ahora que usted menciona eso, me hace pensar o hacer una comparación con, con la importancia que tuvo en cuanto a sus escritos en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo. O sea, pienso que así como Pablo escribió mucho texto que tenemos ahora en el Nuevo Testamento y fue un apóstol, pues, digamos, muy audaz, muy Sí. profundo. Pues yo pienso que también podríamos compararlo con Isaías, ¿no? Que escribió también muchísimo y también tiene profecías que tocan muchos temas, abarcan muchas situaciones. Y me gusta ese dato que mencionaba de considerarlo el príncipe de los profetas, ¿no? Así como casi a Pablo lo podríamos considerar el príncipe de los apóstoles, ¿no? Ok. Entonces, sí, muy buenos datos, gracias. Bien, entonces, decía yo, es importante ver las condiciones externas en que predica Isaías y aquí tenemos alguna información importante. Asiria en ese entonces es el imperio en turno. En el año 745 a.C. asciende al trono Tiglat-Pileser III, quien empieza a arrasar muchos territorios y a conquistar a sus pobladores exigiéndoles tributo. Manahem gobernaba en Israel y le pagó tributo al rey asirio. Tenemos ahí una referencia en 2 Reyes 15. Después, el cetro del imperio pasó a manos de Salmansar V, quien asoló a Israel en 722 porque el rey Oseas se negó a seguir pagando tributo y buscó la ayuda de Egipto. El emperador asirio aplastó la rebelión, se llevó al exilio a las 10 tribus del norte de Israel, se apoderó de Samaria, la capital, y la repobló con hombres provenientes de Asiria. El segundo libro de los Reyes explica que todo esto le sucedió al pueblo de Israel por haberse olvidado de los mandamientos de Yahvé y haber abrazado a otros dioses, en el capítulo 17. Okay. Bien, ¿algún comentario o duda? Sí, en este caso dice también la investigación que yo hice que fue Isaías un firme opositor de la política entre la alianza entre los reyes de Judá con los imperios extranjeros y llamó a confiar en la alianza con Yahvé. Se opuso a la protección de Asiria que el rey Acaz propició para enfrentarse con el reino de Israel del norte
Y también el rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria, aliándose con Egipto, oponiéndose Isaías también a ello, pero cuando las tropas asirias de Sennacherib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Yahvé, la ciudad se salvó. Ok, ok, muy bien, excelente. Yo creo que aquí, dentro del marco histórico, Isaías también fue eh, un hombre que se involucraba en la cuestión política para defender al pueblo, para defender los principios de Dios. Y de una de otra forma, él también era un hombre que no era un hombre tímido, tampoco no era un hombre que se quedara Callado. paralizado ante la situación, sino que era un hombre activo, ¿no? Y bueno, hacía resistencia ante las situaciones políticas entre las mismas naciones, ¿no? Asirias, o en el caso de Asiria, y el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur. Sí, es correcto. Muy bien. Vamos a ver también, para tener un panorama más completo ahora, las condiciones internas. Y aquí lo que vamos a ver es que por su parte el reino de Judá, para evitar la invasión asiria, permaneció sometido al imperio asirio mediante el pago de tributos. Sin embargo, los reyes judíos de ese periodo no fueron buenos gobernantes, pues oprimieron a sus propios pobladores, permitieron grandes injusticias y cometieron muchas otras faltas morales. Todo esto será registrado por el profeta Isaías, quien hará duras reprensiones a estos monarcas, pero también dará palabras de esperanza para el pueblo oprimido y sufriente. Entonces, justamente lo que decía, ¿no? Usted hace un momento, que son profetas que van a hablar muy fuerte al pueblo, van a denunciar inclusive faltas o pecados sociales, pero también que es importante señalar que también van a convocar al pueblo no solamente al arrepentimiento, sino también a confiar en Dios, porque les van a dar también palabras de esperanza, ¿no? Un pueblo que sufre, un pueblo que está oprimido, que ha sido violentado, tratado injustamente, bueno, también les va a dar muchas palabras de esperanza. Pero vamos a hablar antes un poco acerca del libro, ¿no? Porque esto también es muy importante. Miren, aquí anoté esto. Desde hace varios siglos se ha discutido mucho la autoría y la composición de esta obra, y esto ha dado lugar a diferentes teorías. Tradicionalmente se ha pensado que los 66 capítulos del libro fueron escritos por un solo autor, quien fue Isaías, tal como se indica en el capítulo 1, versículo 1. Pero al examinar detalladamente el texto, se observan algunas diferencias entre sus partes y ciertos datos históricos que hacen difícil aceptar la idea de que un mismo autor haya escrito toda la obra. Esto ha llevado a los académicos a dividir el libro en 2 y hasta en 3 secciones, atribuyendo solo la primera al profeta Isaías y las otras 2 a diferentes autores anónimos. Vamos a ver a continuación un breve desarrollo de estas ideas. Miren, ya en el siglo XI después de Cristo, Moisés ben Samuel, y en el siglo XII Ibn Ezra, biblistas judíos, señalaban que una primera parte, capítulos 1 al 39, pertenecían al profeta Isaías, y la segunda parte, capítulos 40 al 66, a la época post-exílica. En 1788, Doderlein bautizó con el nombre de Deutero-Isaías a un profeta anónimo de tiempos del exilio, quien habría sido el autor de los capítulos 40 al 66. En 1892, Dunn publica su comentario a Isaías, donde rompe con la supuesta unidad de los capítulos 40 al 66, atribuyéndolos a 2 autores distintos, del 40 al 55 al Deutero Isaías y del 56 al 66 a un Trito Isaías.
En la actualidad, la polémica continúa, ya que muchos biblistas siguen sosteniendo la idea de que todo el libro fue escrito por el profeta Isaías, mientras que otros estudiosos han terminado aceptando la división en 3 secciones, aunque la mayoría de ellos atribuye la última parte no a un solo autor, Trito Isaías, sino a un grupo de profetas post-exílicos. Entonces, ese es básicamente así resumiendo. Obviamente ahí se podría ampliar muchísimo toda esta información, pero bueno, en resumen es lo que se tiene, ¿no? La idea de que no es un solo autor, sino habrían sido varios que participaron. El autor, Isaías el profeta original, habría sido autor de los primeros 39 capítulos y ya los restantes serían producto de otros escritores, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. No vamos a entrar ahorita a la controversia, ¿no? Ni a las pruebas o evidencias, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí es importante que se conozca esto y que se investigue más al respecto y ya, pues, con base o como resultado de esa investigación, pues uno llegue a una postura, ¿no? A una conclusión con respecto a esto. Sí. Bien, me interesa que podamos entrar a ver lo que es la temática del profeta, del libro de Isaías, ¿no? Entonces, descubrimos ya de entrada, haciendo una evaluación general, que el profeta predica palabras de condenación, pero también de esperanza. Esto es, él habla con la dureza de la ley y con la dulzura del evangelio. O sea, esto es importante decirlo para poner en equilibrio, en la balanza, las palabras del profeta. O sea, no se trata de un predicador solamente de juicio o de condenación, sino también de un predicador de esperanza, ¿sí? Tampoco es un profeta suave, ¿no? Que simplemente viene a endulzar el oído y todo con palabras bonitas. También, ya vamos a ver, tiene palabras durísimas. Entonces, pero necesitamos entender y poner sobre la balanza los dos elementos. Por un lado, sí es cierto que va a hablar con mucha dureza las palabras de la ley, va a hablar de condenación, de la consecuencia, de los pecados, etcétera, pero por otro lado también va a hablar mucho, mucho del evangelio, de la esperanza, ¿sí? Entonces, no es solamente una cosa o la otra, son las dos, ¿no? En su libro vamos a encontrar un excelente equilibrio entre estas dos palabras, ¿no? De la ley y del evangelio. Entonces, ahora yo lo que quisiera hacer en esta primera parte es que diéramos así como que un bosquejo, ¿verdad? De las profecías de condenación. Y ya después para la segunda parte vamos a dejar las de esperanza. Pero vamos a empezar por esto, que los mensajes de Isaías van dirigidos contra Israel, Judá y otras naciones. En estos mensajes se señalan muchos pecados, tanto individuales como sociales, y se advierten sus consecuencias. Ahora, para hacer más efectivas sus palabras, el profeta se vale de recursos literarios como figuras visuales y palabras cargadas de emoción. Entonces, vamos a empezar justamente por las figuras visuales que usa el profeta dentro de esta narrativa de condenación. Como dije, ahorita solamente vamos a ver de ese tipo de profecías. Ya en la segunda parte de nuestro estudio, que va a estar en un próximo video, vamos a ver ahí todas las profecías de esperanza. Pero miren, yo quiero poner ante ustedes aquí algunas figuras muy importantes. Por ejemplo, tenemos que se habla de una gran ramera. Ahí en el capítulo 1, versículos 21 al 26. Y bueno, quiero leerlo, pero en esta versión de Dios habla hoy, que me parece que es muy, muy clara y muy actualizada. Entonces, escuchen cómo dice este pasaje en esta versión. Y lo leo. Dice, ¿cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una prostituta? Antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto agua.
Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano, ni les importan los derechos de la viuda. Por eso el Señor Todopoderoso, el poderoso de Israel, afirma: basta, yo ajustaré las cuentas a mis enemigos, me vengaré de ellos. Voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo tu basura. Voy a limpiarte de toda tu impureza. Haré que vuelvas a tener jueces como antes y consejeros como los del principio. Después que yo lo haya hecho, volverán a llamarte ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué les parece esta versión? Muy interesante, Muy entendible. o muy entendible, muy accesible. accesible al lenguaje, ¿no? Más que nada. Pero qué bonita forma, o sea, bueno, es algo duro, sin embargo, dado que es un gran escritor, pues lo hace de una manera muy, muy especial, ¿no? De decirles las cosas y todo. A mí me parece poético incluso, ¿no? La forma, a lo mejor duro, pero muy bonita la forma como lo escribe. Bueno, yo no podría escribir algo así, creo. Y fíjense, lo que estamos diciendo aquí es que es una profecía contra Jerusalén, en la cual se encierra una gran paradoja, miren, porque la ciudad fiel se ha vuelto infiel ante Dios. ¿Por qué? Porque sus príncipes son injustos con sus pobladores. Fíjense nada más qué interesante y revelador esto, porque normalmente se piensa que la infidelidad a Dios es solamente la idolatría, ¿no? Dicen, ser Sí. infiel a Dios, pues es ir detrás de otros dioses. No, pero aquí dice Dios mediante el profeta que ser infiel a Dios es también cuando no se trata con justicia al pueblo, principalmente cuando se olvidan de los pobres, de los desamparados, que aquí están identificados con el binomio viudas huérfanos, que por cierto es una fórmula que se va a repetir mucho en los profetas y en toda la Biblia. Para hablar de los desamparados se va a hablar de las viudas y los huérfanos. Entonces, cuando se olvidan de hacer el bien, los príncipes, los gobernantes, entonces dice Dios, son infieles, o sea, son mis enemigos, porque más adelante, si pusieron atención ahí, dice, ¿no? Voy a tomar venganza contra mis enemigos. Sí. O sea, Dios considera que si los gobernantes, los príncipes, son opuestos al pueblo, principalmente a los pobres, y son injustos con los pobres, entonces se vuelven enemigos de Yahvé, se vuelven enemigos de Dios. Y esto me parece que es importantísimo. Sí, así es. Deberían de saberlo nuestros políticos de hoy. A ver si Claro, eso los hace voltear a ver al pobre y a sí, defenderlo. sí, son palabras sin duda, como todas, ¿verdad? Las de la Biblia, son palabras que tienen una relevancia actual, ¿verdad? En cualquier, sobre todo en estos contextos sociales, pues tienen todavía mucho que decirnos, ¿no? Y que enseñarnos. Sí. Ahora Yo miren, creo, sí, adelante, ah, adelante. yo creo que, como bien decía Tere, en relación a esto, que son palabras muy elocuentes, pero no tanto para lastimar o hacer enojar a las personas, sino para hacerlas más conscientes de la realidad en la que viven y que realmente vuelvan sus ojos a Dios, ¿no? Porque esto era parte de lo que Isaías buscaba, que las personas se arrepintieran y que buscaran nuevamente la justicia de Dios. Es correcto. Así es, hermanos. Y miren, en esa misma narrativa tenemos aquí ahora esto que es, tenemos aquí el tema o la figura, mejor dicho, de las hijas de Sión. Y esto lo tenemos en el capítulo 3 de Isaías, versículos 16 al 26. También quiero leerlo en esta versión porque sí me gusta cómo lo presenta Dios habla hoy. Dice así Isaías 3, 16 al 26. El Señor dice también a las mujeres de Sión que son orgullosas, que andan con la cabeza levantada, mirando con insolencia, caminando con pasitos cortos y haciendo sonar los adornos de los pies.
En castigo las dejaré calvas por la tiña y pondré su desnudez al descubierto. En aquel día el Señor hará desaparecer todos los adornos de los pies, las diademas, las lunetas, los pendientes, los brazaletes y los velos, las bandas de la cabeza, las cadenitas de los pies, los cinturones, los frasquitos de perfume y los amuletos, los anillos, los adornos de la nariz, los vestidos elegantes, los mantos, los chales y los bolsos, los espejos, las telas finas, los turbantes y las mantillas. En vez de perfume habrá pestilencia, en vez de cinturón una soga, en vez de elegante peinado la cabeza calva, en vez de finos vestidos ropa áspera, en vez de belleza una marca con hierro candente. Y luego dice en el 25, tus hombres caerán en la guerra, tus guerreros morirán en la batalla, la ciudad llorará y se pondrá de luto y quedará en completo abandono. Y ahí termina el pasaje. ¿Qué les parece? Está narrando lo que hoy vemos, ¿no? Igual todo ese lujo, esa ostentación, las mujeres, ¿no? Gobernantes o esposas de gobernantes que visten de esa manera y a costa de un pueblo pues miserable y muy pobre sin fijarse en nada de ellos. Yo creo que está también vigente. Sí, cómo no. Y es durísimo, ¿no? Como lo decía usted, de una manera poética, con un Ujú. lenguaje muy profundo, muy emotivo, pues hace una reprensión, ¿no? Aquí yo puse, es una profecía contra las esposas de los ricos, que a la vez están representando una clase gobernante llena de lujos a costa de la miseria del pueblo. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis aquí para decir que no se está condenando, por favor entendamos esto, Ajá. no se está Sí, condenando que las mujeres se maquillen, ok. porque, porque de aquí algunos cristianos legalistas han sacado Sí, la idea de que las mujeres no se deben maquillar, ni poner aretes, ni pintar, ¿verdad? Los labios, ni nada, porque eso es pecado y citan muchas veces este pasaje de las hijas de Sión. Pero no, no es así, porque ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos, por ejemplo, a estudiar al profeta Ezequiel, que ahí es lo contrario, ahí se usa todo el adorno y la belleza de la mujer para representar las bendiciones que Dios le ha dado a Israel. Entonces, tenemos que ubicar todo en su contexto, ¿no? Y en su momento y en qué sentido se están usando las palabras. Entonces, aquí lo que se está reprendiendo es el lujo, todo este oropel, ¿verdad? Que tenía la clase gobernante a costa del sufrimiento y de la pobreza del pueblo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que se está reprendiendo, ¿no? No el que sea malo, que las mujeres se maquillen, o sea, no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de reprender toda esa vida de opulencia de estas personas que viven de espaldas al pueblo y que no les importa, ¿no? Recordemos cómo sí, Amós se refería a estas mujeres como las vacas gordas, ¿no? Decía, sí. también hablando de todo este lujo, este derroche, ¿no? Que tenían los ricos con un pueblo que que estaba en la miseria, ¿no? Pobre, sí. Entonces, nada más para aclarar ese Sí, dato. algún día escuché una predicación del profeta Ronnie Chávez y él comentaba que cuando él era muy joven llegó también un pastor con esta enseñanza de que las mujeres, reprendiendo a las mujeres. Y sí, él comenta que dejaron de usar los aretes, de maquillarse y si alguna osaba ir a la iglesia con aretes o muy maquillada, la trataban mal. Y él dice, yo recuerdo que yo también estuve de acuerdo, pero ya cuando comprendí que no era así, pues ya traté de arreglarlo, ¿no?
Dice, pero a veces sí llega a suceder esta situación. Y dice que ahí en Puerto Rico se dio mucho en muchas iglesias este tipo de comportamiento. Y bueno, lamentablemente no, pero sí pasó. Y por otra parte, ahorita que estamos hablando de esta opulencia, de cómo se ven las mujeres, bueno, es para las esposas de los ricos, pero yo lo he visto mucho también recientemente con las artistas, con las esposas de los jugadores, muy curioso, de jugadores de fútbol americano, así muy famosos, o de base y todo eso, esposas que salen muy, ay, con unos cuerpos perfectos y todo, ¿no? Porque han hecho liposucción y todo eso, y nada más están pensando en eso, nada más están pensando, entonces, como que es válido, ¿no? También para todos nosotros darnos cuenta, bueno, como mujeres que no podemos estar nada más dedicándonos a Sí. eso, o sea, tenemos una labor una misión con el Señor, pero pues muchos no lo saben, ¿no? Y sabe qué es lo peor que esto se dé también dentro de las iglesias, porque yo Ah, escuché el caso también de una iglesia donde pues algunos hermanos hicieron donaciones de dinero muy grandes. Uno hasta ujú. vendió su carro y le dio el dinero al pastor. Y después se dieron cuenta que con esos donativos, la esposa del pastor se mandó a poner implantes, ¿no? Y se hizo operaciones Uy. para tener ese cuerpo escultural del que usted hablaba, ¿no? Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Digo, todavía en el mundo, y usted bien lo ha dicho, ¿no? Se reprueba, pero imagínese, o sea, ahora en la La iglesia, iglesia. si aún, o sea, en el ambiente, digamos, artístico lo vemos como derroche y vanidad, ahora, Ujú. cómo considerar o evaluar esto dentro de las iglesias, Sí, ¿no? Es algo muy sí, lamentable, ¿no? Que se use y se es, explote al pueblo para este sí, tipo así de, es. de vanidades, ¿no? Sí, estoy de Algo acuerdo. que también está sucediendo, bueno, esto es en el punto sin ofender también a las mujeres o a las hermanas que en algún momento son llamadas al pastorado y también han caído en este tipo de situaciones, ¿no? En donde se representan de una manera muy orgullosas en ese sentido, con sus vestimentas o con sus adornos, y lo hacen como visto o Exagerado, ¿no? exagerado, ¿no? En ese sentido. Y eso también trae un daño a la iglesia. Y obvio que siempre va a haber reprensión por parte de algunos hermanos en donde pueden tomar, como dice usted, este pasaje y hablar acerca de esa situación. Pero más que nada aquí el profeta Isaías hablaba precisamente de la injusticia, Ujú. de dónde sacaban todo esto para mostrar su orgullo o ser muy insensatas en ese sentido, ¿no? Sí, Nada más en ese sentido, pero sí hay que tener mucho cuidado, no solamente por los gobernantes o por los artistas o la gente que de una u otra forma tiene muchas posibilidades económicas, sino aún dentro de la misma iglesia. Pero aún igual dentro de los pastores, porque Ah, sí. ahorita que dice mi esposo de No, sí, las también hay pastoras, pastores. ¿cuántos pastores no son también muy ostentosos, que no les importa cómo está su iglesia en el sentido de que les exigen que den más? Hay iglesias donde ya les exigen el diezmo. sí, Y incluso Es les obligatorio. llaman por familia que tenga la cita con el pastor y ahí les dicen que tienen que dar ya el diezmo así de una manera regular, ¿no? Digamos, y los están vigilando que si lo den, y luego uno ve que ellos ostentan mucho, bueno, no todos, ¿no? Yo aquí, gracias a Dios, no me ha tocado ver a muchos pastores así, pero sí nos hemos enterado de algunos, y pues también como que es válido para todos. Tenemos sí. que cuidar esto. Claro, y es un tema, por ejemplo, ese que usted menciona, el diezmo, que también lo tratan los profetas, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Malaquías, justamente ahí Sí, se trata ese tema, entonces lo vamos a dejar ahí a reservar para ok. cuando lleguemos ahí a ese estudio, pero sí, muy buenos los señalamientos que hace. Vamos a entrar precisamente a la parábola de la viña que mencionaba usted hace rato. Sí, Entonces, la voy a leer en esta versión de Dios hablado y que también es muy buena. Y ok. dice así, voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil.
Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? ¿Si mi viñedo o yo? ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Fin de la cita. ¿Qué les Sí. parece? Sí, nos pasa, oye, esta palabra yo la he visto y de hecho algún día me tocó predicarla en la iglesia, precisamente porque siendo el pueblo de Dios, Él espera buen fruto, Él espera justicia y a veces lamentablemente todavía nos comportamos así. Hay angustia, ríos de sangre prácticamente, entonces es un llamado para hoy también nosotros. Y bueno, y para Israel también lo es en su momento, ¿no? Claro. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Sí, Y por eso puse aquí, es una profecía contra Israel y Judá, un pueblo protegido y ayudado por Dios que no ha dado buenos frutos. Entonces, digamos eso en su marco o situación histórica, ¿no? Pero como bien lo ha mencionado usted, se aplica también o lo podemos aplicar nosotros a nuestro contexto como iglesia. Y ujú, me hace recordar también el episodio donde Jesús se acerca a una higuera esperando también poder tomar mm, fruto de ella y no lo haya. Y entonces también maldice a la sí, higuera, ¿no? Y es algo muy parecido a esto. Entonces, esos árboles representan tanto a Israel como a la iglesia, pero también nos sí, representan a nosotros individualmente, ¿no? Porque en la Biblia se ujú, compara mucho también a los justos con los árboles, por ejemplo, en el Salmo 1 precisamente. ah, Entonces, pues nos hace pensar en eso, en que Dios quiere que nosotros demos frutos, frutos de sí, justicia, de amor, de misericordia, etcétera, de buenas obras, pero muchas veces lo único que encuentra, pues son esas uvas agrias, ¿no? O no encuentra nada, ¿no? No encuentra frutos. fruto, Entonces creo que es un mensaje muy pertinente, muy actual, tanto a nivel comunitario, como sociedad, como iglesia, pero también a nivel individual. ¿Ok? sí, de acuerdo. Bien, Yo creo vamos a que pasar a, perdón. perdón, yo creo que muchas veces las personas dentro de la sociedad y aún dentro de la iglesia, a veces las personas se sienten ofendidas por las palabras ¿Dudas? duras en este sentido, porque a veces se consideran justos o se consideran buenas personas Mejores que los o demás. mejores que los demás. Entonces, yo creo que también esto nos lleva a la reflexión, ¿no? No solamente hay situaciones en la vida de la sociedad que están completamente equivocadas, sino que aún dentro de la misma iglesia a veces se tornan este tipo de situaciones pensando que somos mejores que los demás. Y no es así, ¿no? Sino que realmente tenemos que buscar la justicia para nosotros, que viene de parte de Dios, pero también la justicia para las demás personas que no están dentro de la iglesia. Sí, es correcto. Tiene mucho que, o sea, da para mucho, ¿no? Como dice su esposa, pues ella ya ha predicado sobre esto. Es un tema que da para preparar buenos sermones, ¿no? Aquí, esta parábola Sí, sí. tan tremenda. Miren, vamos a pasar a otra figura, es esta, la del rey de Babel, que es un pasaje también muy conocido, pero que se ha prestado a diferentes interpretaciones.
Es Isaías capítulo 14, versículos 12 al 20. Bueno, en realidad comienza desde mucho más atrás, desde el versículo 3 y se extiende hasta el 23, pero voy a leer esta sección que estoy señalando ahí en esta Sí. versión de Reina Valera. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Sí. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Los que te ven se quedan mirándote y fijando su atención en ti, dicen: ¿este es el hombre que hacía temblar la tierra, que destruía las naciones, que dejó el mundo hecho un desierto, que arrasaba las ciudades y no dejaba libres a los presos? Todos los reyes de las naciones descansan con honor, cada uno en su tumba. A ti, en cambio, te arrojan lejos del sepulcro, como basura repugnante, como cadáver pisoteado, entre gente asesinada, degollada, arrojada al abismo lleno de piedras. No te enterrarán como a los otros reyes, porque arruinaste a tu país y asesinaste a la gente de tu pueblo. La descendencia de los malhechores no durará para siempre. Fin de la cita. ¿Qué Ujú, opinan de este pasaje? ujú. De hecho, yo lo he leído para Satanás. No sé si esté mal, pero algún día lo leí así, o no sé dónde vi esa enseñanza, porque habla aquí cuando te dice lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, y la soberbia de su corazón, ¿no? Que decía que subiría hasta los cielos, me levantaré por encima de Dios, prácticamente. Entonces, que de alguna forma era aplicable a Satanás. No sé si era correcto, pero yo algún día leí eso. Pues ciertamente es un pasaje que se ha usado para Ujú, referirse al diablo o a ujú, Satanás, pero vamos a ubicarlo primero en su marco histórico, ¿no? Es ok. una profecía contra el rey de Babilonia, que Ujú, era un personaje soberbio, el cual, según esta descripción que se da, en realidad está sentado en las tinieblas, ¿no? Ahí la ujú, palabra que se usa en el hebreo es Helal ben Sahar, que significa brillante hijo del alba, y mm, hace referencia a un personaje de la mitología cananea, que era un astro que quiso gobernar sobre todos los dioses. Entonces, ujú, esta era, digamos, la creencia que se tenía, y el profeta la está usando para referirse o aplicársela al rey de Babilonia, ¿no? Como diciendo: te pareces a ese mm, usurpador, ¿sí? Te pareces a ese dios, ese astro que quiso gobernar sobre todos los otros dioses, ¿no? Aquí lo curioso es que en la versión latina que se hizo de la Biblia, en la traducción latina, ujú. ahí en donde dice brillante hijo del alba, ahí se traduce como Lucifer. Lucero. Sí, de hecho la palabra que usó la Vulgata latina fue Lucifer, que era esa idea de Ajá. lucero, ¿no? En otras versiones es Sí, lucero, en la Vulgata sí. latina era Lucifer, y de ahí vino esa idea. Ah, Lucifer se empezó a convertir en ese personaje oscuro, siniestro, que quería colocarse en el lugar de Dios y demás. Entonces, pero originalmente tiene este contexto, ¿no? Que estamos mencionando aquí. ok. Ahora, por ejemplo, hay una Ok. referencia a un monte, ¿no? Dice en el monte alto, situado en el norte. Entonces, según los estudiosos, se refiere al monte Casiún, que está situado al norte de Israel. Y encontré que hay algunas leyendas árabes sobre este monte. Dice que fue en donde habitó Adán, en ese lugar. También ahí fue en donde Caín mató a Abel, y en ese mismo monte fue en donde Abraham y Jesús rezaron. Entonces, está cargado, digamos, de mucho significado religioso ese lugar, ese monte. Entonces, aquí nuevamente cobra más fuerza esta idea de que el rey de Babilonia quiere colocarse en un lugar especial, ¿no? Por sus propias Ah, fuerzas,
poder, por su riqueza, por su supuesta sabiduría, etcétera, pero es una palabra de juicio y de condenación contra el rey de Babilonia, ¿no? Ok. Ahora, como ya lo mencionamos, o lo acaba de usted de decir, ciertamente es un pasaje que también se adjudica, ¿no? A toda esta idea del diablo, de buscar un origen, ¿no? De dónde surgió y todo esto. Entonces, muchas veces se toma de este pasaje, que sin embargo ya estamos viendo que en su contexto original se aplica a un rey terrenal que sin embargo tiene Ujú. aspiraciones, ¿no? De ser una especie de Dios, ¿no? De Dios todopoderoso. Entonces, por eso esta reprensión tan dura, ¿no? Sí. Y, y bueno, también en esta misma narrativa encontramos una figura más que es la de la reina virgen de Babel, que está en Isaías capítulo 47. Entonces, aquí es una reina a la que se hace referencia. Voy a leer aquí en esta versión de Dios habla hoy. Algunos versículos dice, baja, joven Babilonia, todavía sin marido, y siéntate en el polvo. Baja de tu trono, joven Caldea, y siéntate en el suelo, porque ya no volverán a llamarte tierna y delicada. Toma la piedra de moler y muele la harina. Quítate el velo, recógete las faldas, desnúdate las piernas, pasa a pie los ríos, que se te vea el cuerpo desnudo. Sí, que quede tu sexo al descubierto. Voy a vengarme y nadie podrá impedirlo con sus ruegos. Nuestro Redentor, el Dios Santo de Israel, cuyo nombre es Señor Todopoderoso, dice, siéntate en silencio, joven Caldea, métete en la oscuridad, porque ya no volverán a llamarte reina de las naciones. Cuando estuve enojado con mi pueblo, entregué mi propia nación a la deshonra y los dejé caer en tu poder. Tú no tuviste compasión de ellos y pusiste sobre los ancianos tu pesado yugo. Dijiste, seré reina siempre. No reflexionaste sobre estas cosas ni pensaste cómo habrían de terminar. Por eso, escucha ahora esto, mujer amante del lujo, que estás tranquila en tu trono, que piensas en tu interior, yo y nadie más que yo. Yo no seré viuda ni me quedaré sin hijos. De repente, en un mismo día, te vendrán ambas desgracias. Quedarás viuda y sin hijos, a pesar de tus muchas brujerías y de tus incontables magias. Tú te sentías segura en tu maldad y pensaste, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañaron. Pensaste en tu interior, yo y nadie más que yo. Pero va a venir la desgracia sobre ti y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperabas vendrá de repente sobre ti. Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud, a ver si te sirven de algo, a ver si logras que la gente te tenga miedo. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte, pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. Pero mira, son iguales a la paja, el fuego los devora, no pueden salvarse de las llamas porque no es un fuego de brasas para sentarse frente a él y calentarse. En eso pararon tus hechiceros, con los que tanto trato has tenido toda tu vida. Cada uno por su lado siguió su falso camino y no hay nadie que te salve. Bueno, me fui de filo y terminé todo el capítulo. Sí, Pero es que creo que era importante tener toda esta profecía, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, ven? ¿Qué les parece? Qué tremenda, ¿no? sí, está fuerte. Bueno, es que aquí muchas veces hay esa parte, ¿no? En donde tal vez, como usted dice, es el marco histórico, no meramente una situación profética para una situación, porque muchas veces también se considera actualmente la reina del cielo o la reina de Babilonia como la Iglesia Católica, en ese sentido, ¿no? No, a la Virgen, Bueno, a la sí. Virgen que le manejan como la reina del cielo. Entonces, no sé hasta qué punto se considere realmente ese aspecto, pero de acuerdo a lo que se está manejando, pues
a veces uno entra en cierta controversia o en cierta duda, ¿no? De que si es así o no es así. Sin embargo, Apocalipsis también habla acerca de esta reina del cielo. Sí, la aplicación, obviamente, pues mucha gente se puede tomar de estos pasajes para aplicarlos a cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero debemos ser cuidadosos a la hora de hacer una interpretación bíblica, ¿no? Número uno, debemos situar en su contexto, en su marco histórico, la profecía. Entonces, aquí específicamente se está hablando de Babilonia. O sea, ahora Babilonia ya no se le habla como un rey. En el capítulo 14 se habla al rey de Babilonia, ahora se habla a la reina de Babilonia, ¿no? Entonces se usan las dos figuras, tanto del rey como de la reina, para referirse a este imperio. Y básicamente lo que se está diciendo es, aquí se le representa como una gobernante soberbia y aficionada a la brujería, La brujería. pero se vaticina su destrucción. Entonces, toda esta figura no es una mujer literal, física, sino es un símbolo, es una figura que representa a la nación de Babilonia, ¿sí? A este imperio que se había levantado como todopoderoso y que había aplastado al pueblo de Israel, que lo había destruido, que no había tenido misericordia. Y ahora viene este profeta a decirles, pues ahora Dios a ustedes los va a dejar desnudos, los va a dejar en la calle, los va a dejar en la ruina, y no va a haber hechicero, mago, brujo que los pueda salvar, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo ahí. Entonces, ya en el Nuevo Testamento se va a usar esta misma figura de la reina esta de Babilonia para representar a otro imperio que en tiempos del Nuevo Testamento va a ser el imperio en turno, que es Roma. Entonces, la reina, ¿verdad? Que se sienta sobre la bestia con varias cabezas y todo No sé. esto va a representar a Roma, al imperio romano, ¿no? No podemos todavía hablar de la Iglesia Católica ni de ninguna organización religiosa de las que ahora conocemos porque no existían en ese entonces. No estamos hablando Sí. ni en la época de Isaías ni en la época del Apocalipsis, que es donde se usa otra vez esta figura de la mujer, de la reina de Babilonia, la reina madre. No existen estas organizaciones. Entonces, aquí se está refiriendo a los imperios. En el caso de Isaías se refiere al imperio de Babilonia, en el caso del Apocalipsis de San Juan se refiere a Roma, pero ciertamente muchas veces a lo largo de la historia se ha recurrido a este tipo de figuras para representar o señalar, digamos, de alguna manera a sistemas tanto políticos como religiosos que se parecen a la actuación de Babilonia o de Roma, ¿no? Que son imperios o sistemas, digamos, llenos de corrupción, de maldad, de hechicerías, de De brujería. inmoralidades, de injusticias, de violencia, de idolatrías, de brujerías, de todo este tipo de cosas, ¿no? Que se le endilgan aquí tanto a Babilonia como a Roma, pues muchas veces lo vamos a ver también representados en diferentes momentos de la historia en ya sea organizaciones sociales o religiosas, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se usan estas mismas figuras para adjudicárselos a otros sistemas o a otras creencias, ¿no? Pero el contexto original es el que acabamos de apuntar. Ok. Y bueno, vamos a pasar por último, vamos a terminar esta primera parte de las palabras de juicio, de Los condenación, años. con lo que son los ayes, ¿no? Lo que llamamos ayes, que son esas expresiones de admiración, esas exclamaciones que comienzan con un ay, ¿verdad? Que era una manera en que los profetas también llamaban la atención de la gente, de sus oyentes. Y bueno, aquí yo hice una lista de algunos de estos, bueno, de los ayes que encontré, enumeré 13. Aquí tenemos los primeros. Están ahí indicados al principio de cada renglón los textos, las citas bíblicas que después pueden ustedes ir revisando, leyendo en sus Biblias. Aquí los voy solamente a leer y ya después si quieren hacemos algunos comentarios. Tenemos aquí el primer ay, es el que dice en 3:9, dice, ay de los que publican su pecado. ¿Okay? Luego, en 3:11 dice, ay del malvado, pues le irá mal. En 5:8, ay de los que acumulan casas y campos hasta no dejar lugar
a nadie más. En Ujú. 5:11, hay de los que madrugan para emborracharse, y que ese se repite de otra manera en el versículo 22, donde dice, hay de los que son campeones bebiendo vino. Luego en 5:18 tenemos, hay de los que arrastran la maldad con cuerdas. En el 5:20, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo Ujú. bueno. Luego en 5:21, hay de los que se Ujú. creen sabios. 5:23, hay de los que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. En 10:1, hay de los que dictan leyes injustas. 29:15, hay de los que se esconden de Dios para ocultar sus maldades. 30:1, hay de los que hacen planes sin contar con Dios. 31:1, hay de los que confían en sus caballos y en sus carros. Y 33:1, hay de los que saquean y traicionan. Entonces ahí tengo esta lista de 13 ayes. No sé qué les parece, si ya los habían leído, quieren hacer algunos comentarios. Sí, de hecho también me tocó predicar sobre este tema algún día de los ayes, pero yo lo caminé mucho hacia la que el pueblo debe buscar la justicia, que tenemos que ser justos porque el Señor ama la justicia y hablamos de estos ayes, algo así, entonces sí, sí los había visto. Muy interesante. Qué tremendos, ¿no? Qué duros, Sí. ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento yo los he leído, no he predicado sobre esto, Ujú, pero he escuchado a algunos pastores, ¿no? ujú. Ah, que han predicado acerca de esto. Y la verdad que a veces ellos tienen su propio punto de vista La forma. o su forma de cómo lo comparten, pero viéndolo desde el punto de vista bíblico, como está escrito de acuerdo a cada pasaje, nos damos cuenta que más que nada es una advertencia para todas estas personas que muchas veces se dejan llevar por sus propias intereses, por su propio yo, por su propia fama o por su mucho eh, dinero o todo este tipo de cosas Sus propios que, placeres. que dependen completamente de eso y no dependen de los planes o no dependen completamente de Dios. Y es ahí donde viene la parte, ¿no? En donde muchas veces aún la misma iglesia cae en ese tipo de situaciones en donde somos la iglesia del Señor, somos los salvos, somos los que tenemos la unción. O sea, independientemente de lo que suceda o que pase, nosotros somos los elegidos. Y eso también viene a connotación con esto porque muchas de estas cosas son las que relucen, lamentablemente en la iglesia a veces en este sentido y no nos ponemos o no vemos con claridad que realmente de quien debemos depender es de Dios. Así es. Y bueno, pues ahí como nos damos cuenta, se enumeraban muchas faltas, muchos pecados Ujú. del pueblo, de la gente, de los individuos, ¿no? Cosas que aquí sobre todo son cosas más, digamos, personales, pero que ya en conjunto pues hacían toda esta descomposición social, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención cuán actual pueden ser algunas de ellas. Por Así ejemplo, es. esta, la Sí. primera, que dice, hay de los que publican su pecado. Y pensaba, ahora que es tan fácil mediante las redes sociales publicar lo que uno hace, pues como muchas personas se deleitan en Ujú. subir, ¿verdad? Publicaciones donde presumen o alarden lo viciosos que son, lo violentos que son, ¿no? Cómo se burlan El o sea, dinero que tiene. el dinero que tiene, la vanidad, o sea, tantas cosas, ¿no? O lo que andan haciendo mal y ya no les importa, o sea, no tienen ni siquiera vergüenza, ¿no? De andarlo haciendo público. Entonces, aquí me llamaba la atención esto. Hay de los que publican su pecado, ¿no? Y en un tiempo en donde no existían Ujú. estas, o sea, las redes sociales eran distintas, ¿no? Era la Sí, relación personal, pero ahora que esto más rápido y más fácilmente se puede publicar, pues qué tremendo, ¿no? Hacer alarde del pecado. sin ningún reparo, sin ningún empacho, hacer alarde del pecado, ¿verdad? Del mal.
Pero bueno, pues aquí el profeta también habla de las consecuencias. Por ejemplo, aquí en el 3:11 dice, ay del malvado, pues le irá mal, ¿sí? Ujú, Y pecados nuevamente aquí que salen a relucir, que tienen que ver con lo social como este, ¿no? Hay de los que acumulan casas y campos hasta no dejar lugar a ujú, nadie más, hay de los que presumen, ¿no? El emborracharse. En el versículo 22 leía también ahí en la versión Dios habla hoy, aquellos que son campeones en preparar bebidas, ¿no? Licores y ujú, cosas así. En fin, sí, podríamos pasar aquí tiempo, ¿verdad? Ampliando, buscándole aplicación a cada uno de los ayes, pero creo que ujú. pues nos puede quedar ahí de tarea el reflexionar en todas estas profecías y palabras tan duras, tan fuertes que daban los profetas. Pero, Eh, sí, a adelante. mi punto de vista, yo creo que el que resume todos los ayes es en el capítulo 5:20, en donde habla y dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, Ujú. que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es algo que se refleja completamente en todos los tiempos, ¿eh? No solamente en la época de ellos, sino también en la nuestra. Sí, es Ah, correcto. yo lo que veo también es que somos una sociedad hedonista, donde lo que nos produce placer es lo mejor, y ya lo publicamos sin ningún recato. Antes al menos había más recato, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues, cada cosa que pongo en internet que se está publicando, la infidelidad, la inmoralidad, etcétera. Entonces, también esa forma de pensar ha invadido a toda la sociedad y hace que esto ya lo vean como bueno, pero también hace falta que se vuelva a predicar, se vuelva a hacerles saber o abrirles los ojos con la palabra. Claro. Hay cosas, como decíamos, de connotación social muy fuerte, como esta que de 5:23, que dice, hay de los que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente, ¿no? Es decir, ¿cuántos Ujú, inocentes hay en las cárceles, presos, y sí, cuántos delincuentes andan sueltos, ¿no? ¿Por qué? Porque dan un moche, sí, porque se arreglan ahí con las autoridades y los liberan, ¿no? Al otro día. Entonces, este es algo muy terrible. Pero también sí. estaba pensando en otras cosas que aparentemente podrían ser menos graves y que sin embargo aquí se están también señalando como pecados, ¿no? Ante Dios. Como hay de los que se creen Ujú, sabios, ¿no? así es. Ujú. Y en otra parte creo que también los proverbios hablan de eso, ¿no? De los que se creen sabios en su propia opinión, ¿no? Sí, Eh, Claro. o miren, el de 31, que dice, hay de los que hacen planes sin contar con Dios. Oh, qué tremendo, ¿no? O sea, el sí. no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, en nuestros caminos. O el 31:1, hay de los que confían en sus caballos y en sus carros. ¿Cuántos Ujú, confían, no? En sus bienes, ujú, sus riquezas, su personas sabiduría. que, en sus posesiones, en sus cosas materiales, ¿no? Que a veces hasta exhiben su billetera y dicen, este es mi Dios, ¿no? Que Ujú, sí, confían en su dinero, en su riqueza. En fin, cuántas cosas tremendas, ¿no? Cuántas sí. aplicaciones podríamos sacar de todo esto. Ay, el 33:1, ¿no? Ujú. Es algo bien tremendo. Hay Sí, de los que exacto. saquean y Y traicionan, traición. sí. Entonces, bueno, pues vamos a dejar hasta ahí hoy esta primera parte. Sí, muy bien. Sí, como decíamos, no es la palabra final de los profetas. En la próxima Mm, sesión vamos a ver las profecías de esperanza. Hoy nos ok, dedicamos a examinar más las palabras de condenación, pero hay mucha, mucha palabra de esperanza, mucho evangelio, sobre todo en este libro del profeta Isaías. Así es que eso sí. lo vamos a reservar, lo vamos a dejar para la próxima sesión, mientras pues los invitamos a que sigan estudiando este libro de Isaías. Ciertamente es largo, es el profeta más largo, son 66 capítulos, pero vale la pena, ¿no? Es el Sí, segundo libro más largo de la Biblia, porque el más largo son los Los Salmos, Salmos, pero Ángeles. después de los Salmos es Isaías. Isaías, Entonces, pero la verdad es que sí, sí es muy bueno que pudiéramos leerlo lo todo. todo. En unos días lo podemos hacer, entonces eso nos va a ayudar y nos va a enriquecer muchísimo. Entonces, bueno, pues Así de es. eso vamos a seguir hablando en la próxima sesión.
No sé si tengan Sí. algún otro comentario o alguna duda antes de despedirnos. No, creo que No, de mi parte yo creo que muy interesante. Ujú. Siempre es, como lo hemos comentado en ya varias ocasiones, siempre es bueno volver a escuchar, a recapitular la enseñanza, y creo que esto siempre nos abre una visión y una amplitud del conocimiento correcto de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y que lo llevemos a la práctica, ¿no? Más que nada. Sí, Así es. Bueno, sí mis es. hermanos, pues muchas gracias por su Gracias, participación. pastor. Y pues Al vamos a seguir contrario, estudiando a los profetas. La verdad, como se dieron cuenta, es un estudio muy interesante, muy sabroso además, ¿no? De Sí, leerlo, de estudiarlo, de profundizarlo. Y cuando nos vamos metiendo, vamos leyendo otras versiones, cuando vamos a los textos, en este caso al hebreo y todo, pues estamos descubriendo un manantial de sabiduría, pues muy grande, ¿no? Que tiene mucha enseñanza, mucha riqueza espiritual, y espero que pues sigamos bebiendo de estas fuentes, que sigamos alimentándonos de este conocimiento, de este estudio, porque sin duda va a enriquecer mucho nuestras vidas y nos va a ayudar a nuestro desarrollo tanto personal como social. así es. No, muchas pues muchas gracias, gracias. pastor. Bueno, Muy hermanos, pues bonito tema. gracias. Entonces nos vemos la próxima sesión. Gracias a todos los que nos están viendo también por este medio, a los que están viendo este video, pues los invitamos a que sigan también al pendiente de estos estudios, que pasen a visitar mi canal, se suscriban y pues los espero aquí en próximos videos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Gracias. Hasta luego, bendiciones. bendiciones. Hasta Dios te luego. bendiga. Bye.